predicar este tema basado en este pasaje bíblico que está en San Juan capítulo 18. Busquen en sus Biblias Juan capítulo 18 y vamos a leer sobre una pregunta que le hacen a Jesús. No se la hicieron los fariseos, no se la hizo un hermano en Cristo, se la hizo alguien que estaba representando al emperador romano y le hizo esa pregunta a Jesús. Le hizo prácticamente dos preguntas. Una se la responde y la otra lo deja en duda. ¿Cuál fue esa pregunta? Tiene usted inquietud de saber. San Juan capítulo 18, vamos a leer el verso 32. ¿Lo tienen? En adelante dice la palabra del Señor. Dice: así sucedió para que se cumpliera la palabra de Jesús que dijo, señalando con la clase de muerte que había de morir. Verso 33. Entonces Pilato entró otra vez al pretorio, llamó a Jesús y le dijo, y aquí va la pregunta, le dijo: ¿eres tú rey? Amén. ¿Cómo le preguntó? ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿preguntas tú esto por tú mismo o porque otros te lo han dicho de mí? Esa es la respuesta. Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu propia nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Entonces Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: así que tú eres rey. Amén. Confirmó. Entonces sí eres rey. Jesús respondió: tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y ahí termina la lectura. Lo deja con la incógnita, ¿cierto? ¿Usted sí sabe qué es la verdad? De eso vamos a hablar hoy. Amén. Démosle gloria a Dios. Siéntense, por favor. Una vez más, déle gloria a Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. Sí, amén. Bueno, esta pregunta sobre ¿eres tú rey? Porque mucha gente ignoraba la misión de Cristo. El trabajo que él vino a realizar estaba profetizado hacía tiempo. Y estaba profetizado por varios profetas. Entre ellos se le había profetizado al profeta Daniel. Amén. Y yo quiero pues leer ese pasaje que está en Daniel, en el Antiguo Testamento, el capítulo 2, el verso 44. Búsquenlo ahí en sus Biblias. Amén. Daniel capítulo 2, verso 44. Quien lo encuentre puede leerlo, por favor. Daniel capítulo 2, verso 44. Ahí encontraremos algo que tiene que ver con la profecía de a qué venía Jesús a este mundo, porque muchos lo ignoraban en su tiempo. Amén. Muchos no lo entendieron. ¿Quién lo tiene? Amén. Léelo, por favor. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Estaba hablando de Cristo, sigue. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Amén. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Eso está hablando de mi Cristo. Él no había nacido todavía, faltaban años para que viniera y se cumpliera esa profecía. Gloria al Señor. Pero entonces esa profecía de Daniel confirma que iba a haber un reino, que iba a venir un rey, que iba a representar el reinado de Dios, pero un reinado eterno. Amén. Que es en el que aún estamos y el que esperamos. Gloria al nombre del Señor. También estaba profetizado por Daniel en el capítulo 7. Ahí mismo, Daniel 7. Léame el verso 13 y el verso 14. Por favor. Miraba yo en
la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, Amén. que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse Gloria a delante de él. Dios. Y le fue dado dominio, gloria y reino, Amén. para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, Amén. que nunca pasará, y su reino Qué uno tremendo. que no será destruido. Bueno, esa es una profecía que se cumple precisamente en Cristo. El verso 13 describe una visión que Daniel tiene. Gloria al Señor. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Qué fue lo que Cristo dijo en Mateo 28, verso 19, después que resucitó? ¿Recuerda? Cuando resucitó, se le presentó a sus discípulos y le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que está describiendo aquí, alguien que tenía poder sobre todo. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. En ese momento, alguien que tiene toda potestad no es otro que un rey. Amén. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. ¿Por qué? Porque él toma el imperio, toma la gloria, toma la honra. Antes de él venir, el mundo estaba bajo el maligno. El maligno gobernaba. El diablo tenía todo atrapado. Recuerden cuando en el ayuno el mismo diablo lo tienta y le dice: mira, todos los reinos de la tierra a mí me han sido dados, y yo te los daré a ti si postrado me adoras. Eso nada más le pedí, ¿cierto? Si postrado me adoras. Y ahí es donde el Señor le dice: vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. O sea, que le sacó las credenciales y le dijo: usted no sabe ni con quién está hablando, compadre. Se presentó y después de esas palabras Satanás no lo molestó más. Y ya cuando él comenzó a incitar para que él fuera a la cruz, para que lo crucificaran, y hizo todo, pero en la cruz precisamente fue donde fue vencido el diablo. Amén. Amén. Dice que allí Cristo lo exhibió públicamente, tomó a los principados y potestades y lo exhibió públicamente. Cuando el diablo creía que lo estaba matando en la cruz, realmente él estaba triunfando en la cruz. Amén. Amén. Llevando cautivo todo pensamiento de toda la humanidad, perdonando y lavando los pecados, redimiendo el pecado de todos, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en ese momento. Amén. Así que estaba quitando el pecado del mundo, limpiando a la humanidad para dejarla libre y tomando el reino. Cuando Él asciende, cuando Él es sepultado, dice que desciende, dice un texto por allí que desciende a los infiernos. Le arrebata las llaves al que tenía el imperio de la muerte, esto es decir, al diablo. Le arrebata las llaves de la muerte, porque todo el que pecaba moría irremisiblemente, y todo el mundo moría y iba para allá y estaba preso por el pecado. Pero allí él le arrebata las llaves del Hades. El Hades era lo que sometía a todo ser humano que moría, porque el que pecaba moría irremisiblemente. Pero Cristo venció la muerte y triunfó sobre ella. Dele gloria al Señor. ¿Por qué? La muerte no pudo hacerle nada. Usted se imagina los gusanitos que se comen la carne de la gente cuando ya tiene 4 días de muerto, ¿cierto? Y los gusanitos aquí no pudieron comer nada. Seguro le metían muerte. Pero esta carne no. Como cuando usted le da un pedazo de carne duro, como cuero de vaca. Y usted le mete a la mujer y no le entra. Así serían los gusanitos ahí comiendo, tratando de comerse el cuerpo de Cristo, y no pudieron. Ese cuerpo no se descompuso. ¿Por qué? Porque ya estaba escrita una profecía que el cuerpo de él no sería quebrantado, no sería dañado. Por eso en la cruz había la costumbre de quebrantarle si el reo que moría en la cruz a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde todavía estaba vivo, le partían las piernas con una maceta para que se muriera de dolor. Entonces por eso dijeron: ¿y será que ya está muerto? Ya estaba cayendo la noche, no podían quedar el cadáver ahí. Dijeron: vamos a ensayar, y le metieron la lanza a ver qué pasaba en el costado, y echó sangre y agua, y dijeron: ya está muerto. Pero era para que se cumpliera una profecía que dice que su cuerpo no sería quebrantado, sus huesos no podrían ser quebrados. ¿Por qué? Porque los iba a resucitar al otro día. Amén. Dele gloria a Dios.
Todas esas profecías que se iban cumpliendo en la cruz, todo lo que se iba diciendo, esto fue lo dicho por el profeta. Cuando usted lee el Evangelio según San Mateo, usted encuentra mucho que dice, esto fue lo que dijo el profeta Isaías. Esto fue lo que dijo el profeta Isaías cuando dijo tal. Cuando usted lee con atención, se da cuenta que todas las profecías tuvieron cumplimiento en Cristo. Amén. Entonces, ya estaba profetizado que él iba a ser un rey. Isaías 9:6, ¿qué dice? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, mire, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Amén. Son profecías acerca de él, acerca de un rey. ¿Quién fue el que anunció la venida de ese rey? Uno llamado Juan el Bautista. Siempre que un rey iba a visitar un país, enviaba a un precursor o un mensajero. Amén. Si algún día leen historias de reyes, siempre el rey, antes de ir a visitar una nación, envía un mensajero. ¿Quién era el mensajero de Cristo? Juan el Bautista. Era el precursor. Estaba profetizado. Amén. Estaba profetizado en Isaías 40. Isaías 40 dice acerca de ese Mesías que vendría a la nación de Israel para visitar su pueblo. Gloria al Señor. Y antes de eso, de su venida, enviaron a un profeta llamado Juan el Bautista. Él fue el que vino dando testimonio y diciendo, preparad, la misión era preparar el camino a Jehová. Amén. Preparad camino a Jehová, prepara el camino para el rey que viene. Y esa se cumple cuando Juan hace presencia y comienza a predicar. Dice la Biblia, esto es lo dicho por el profeta. Bueno, si quiere, léalo en San Marcos, capítulo 1, verso 3, por favor. San Marcos 1:3, búsquelo rápidamente. Ahí está el pasaje que habla de la venida del Mesías. Y está la cita que lo lleva a Isaías. Voz del que clama en el desierto. Amén. Para el camino del Señor. Amén. Amén. Si usted ve ahí una referencia que lo lleva al libro del profeta Isaías 40, también ahí se da la profecía y el cumplimiento está ahí. O sea que Juan está diciendo, la voz del que clama en el desierto, preparar camino al Señor. Pero en el Antiguo Testamento no dice Señor, dice Jehová, preparar camino a Jehová. En Isaías 40, creo que es el verso 3. ¿Sí lo leyeron? Dice, preparar camino a Jehová. ¿Y quién fue el que apareció? El Señor. Y usted dice, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué allá dice Jehová y aquí dice Señor? Sencillo, porque allá en el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo, pero en el Nuevo fue traducido del griego, y por eso cambian la palabra Jehová por la palabra Señor. Es exactamente lo mismo, pero traducido de diferente idioma. Amén. La palabra Jehová y la palabra Señor están diciendo lo mismo. Están diciendo que vendría un rey a gobernar el planeta. Dele gloria al Señor. Entonces, ese rey que vendría es el que el pueblo de Israel no quiso recibir, no lo conoció, no lo entendió. Por eso en San Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué era lo suyo? Recuperar el reino que Adán había perdido. Recuperar el reino que estaba en poder del enemigo. Entonces dice, a lo suyo era recuperar. Vino, y los suyos era el pueblo de Israel, porque de allí venía él, y a él era que se les tenía que presentar. Dice, pero los suyos no lo recibieron. Pero mire lo que dice lo bonito, más a los que le recibieron. ¿Quiénes le recibieron? Usted y yo. Y los apóstoles allá, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Poder de ser hechos hijos de Dios. No éramos hijos de él, no, éramos hijos de papá y mamá, y papá y mamá eran impíos también, pero el Señor permitió que nosotros, aunque no fuéramos hijos de él, no éramos hijos de él, nos hiciéramos hijos de él con solo creer en él y creer en su nombre. Amén. Al creer en él y creer en su nombre, fuimos hechos hijos de Dios. Y dice cómo, ahí adelantico el texto del verso 12, usted lee el 13 y el 14, dice, los cuales no son engendrados de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir engendrados por la palabra y por el Espíritu de Dios.
que eso es lo que sucede cuando nosotros le entregamos la vida al Señor. Le entregamos la vida al Señor porque creímos la palabra. Al creer la palabra, comienza a suceder un milagro en la vida de esa persona, que es lo que dice San Juan 3, nacer de nuevo. Diga, nacer de nuevo. Usted nace de nuevo, pero ¿cómo? Si yo me siento que soy el mismo. ¿Cuándo nací de nuevo? Cuando usted comienza a darle lugar en la palabra, usted descubre que nació de nuevo. ¿Cuándo? Cuando usted ya no le hace falta el licor para estar feliz. No le hace falta el cigarrillo para estar feliz. No le hace falta hacer ciertas cosas para ser feliz, porque tiene a Cristo viviendo en su vida. Amén. Él es el que llena los vacíos que tiene el ser humano. ¿Cuál vacío? El mismo que tenía la mujer samaritana. La mujer samaritana tenía sed. Le dijo, dame a beber de esa agua para que yo no tenga que venir aquí a sacarla. Y él le dijo, si yo te diere de esa agua, no tendrías sed jamás. ¿Cómo? Sí, porque el agua que yo te daré será en ti una fuente que salte para vida eterna. Si ves que el agua que el Señor nos da es muy diferente al agua física que bebemos. El agua física que bebemos la tomamos y volvemos a tenerse al otro día o a la atención. Pero el agua que el Señor nos da, que es a través de la palabra, quita la sed. ¿La sed de qué? Del vicio. De las cosas que practicábamos. Los que estamos aquí viejos sabemos qué era lo que nos gustaba. Se nos cayeron los dientes haciendo eso. Se nos cayó el pelito también haciendo esas cosas. Creíamos que necesitábamos eso. Pero cuando llegamos a Cristo nos dimos cuenta que no necesitábamos eso. Que con la presencia de Dios llenábamos ese vacío. Ese vacío lo tenía la mujer samaritana. Por eso Jesús le dijo, ve y trae a tu marido. Y dijo, no tengo marido. Y dijo, porque 5 maridos has tenido. Entonces, ¿cuál era la sed que ella tenía? Ya lo sabemos. Sería ninfómana, no sé. Pero al fin y al cabo tenía una sed interna. Y cuando Cristo vino y llenó su corazón, se le quitó esa sed. Y ahora con libertad fue a hablarle a aquellos que la criticaban. Fue a hablarle a aquellos que hablaban mal de ella, de los cuales ella se escondía a la hora que venía a buscar agua cuando no hubiera nadie en el pozo. Pero se encontró con Jesucristo ahí en ese pozo. La estaba esperando él. Los apóstoles fueron a comprar comida por allá, pero él se quedó allí porque él dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben qué será. Él necesitaba salvar a Samaria, y para salvar a Samaria salvó primero a la mujer samaritana. Y esa mujer samaritana, una vez que entendió el mensaje y recibió a Cristo, se fue él mismo a predicarle a los samaritanos y trajo todos los samaritanos a Cristo. Venga, he conocido a un hombre que conoce toda mi vida, me conoce todo, yo no le puedo ocultar a él. Venga, debe ser el Cristo. Amén. Predicó a Cristo, una mujer predicó a Samaria, fue la predicadora de Samaria. Y hoy día dicen los predicadores que las mujeres no pueden predicar. Están bien equivocados, porque esas mujeres llenas de Dios son las que ganan almas, hermano. Esas mujeres que se dejan llenar de la presencia de Dios son las que son capaces de levantar una misión y sostener una misión, cuando muchas veces los mismos hombres no ganan nada. Ganan más almas algunas mujeres. Por eso la mujer es valiosa en las manos de Dios. Amén. Pero en las manos de Dios, gloria al Señor, dele gloria a Dios. Y entonces él viene, y una vez que ya empieza ese trabajo, comienzas a establecer el reino de Dios. Él no estableció ni religión, él no estableció una organización, él estableció el reino de Dios. Amén. Vamos a leer en San Mateo. San Mateo capítulo 3, verso 1 al 2. ¿Qué dice? San Mateo capítulo 3, verso 1 al 2. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Quién lo tiene? Mateo 3, 1 al 2. No todos. Y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo que acercó? El reino. Él no dijo, arrepiéntanse porque se acercó la religión. No. Se acercó una organización. No. El reino de los cielos se acercó. ¿Por qué se acercó el reino de los cielos? Porque Él es el Rey de los cielos. Y al venir al Rey de los cielos, pues es una representación del reino de los cielos, pero en la tierra. Amén. Él lo que vino a traer, el reino que tiene allá, lo trae acá. Y yo se lo explico porque usted lo ha dicho. Antes de usted ser evangélico, usted rezaba el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? ¿Y qué dice el Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino. ¿Sí ven que usted en la oración del Padre Nuestro usted lo dice? Venga a nosotros tu reino.
Y hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Estamos pidiendo a Dios que venga a establecer el reino aquí. Amén. ¿Cuántos saben que Él ya lo estableció? Amén. Claro, está establecido en su vida, en mi vida, en la vida de mis hermanos en Cristo. Está establecido donde quiera que haya una congregación. Dele gloria al Señor. Gloria a Dios. Es el cumplimiento, el establecimiento del reino. Para eso fue que vino. Gloria a Dios. Léalo también en San Mateo capítulo 5, verso 3. Léalo, por favor. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. ¿Sí? Él entrega el reino, se lo entrega a los pobres en espíritu. Claro, siempre surge esa pregunta: ¿cuáles son? ¿Quiénes son? Usted y yo. Amén. Usted y yo. Somos Jesús. Capítulo 6, verso 9 al 10, ¿qué dice? Vamos. 6, verso 9 al 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso lo enseñó él en la oración del Padre Nuestro. Gloria al Señor. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Y no los metas en tentación. Era hasta 10, pero está bien. Dice el Padre Nuestro. Cuando vaya a decir bien, está ahí en la Biblia. Amén. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por ¿De quién es el reino? De Dios. Y si Dios está en su vida, ¿qué es lo que está en usted? El reino de Dios. Cuando usted recibe a Cristo, ¿qué es lo que recibe? Recibe el reino de Dios. Dios comienza a gobernar su vida. Si Dios gobierna su vida, Dios está reinando en su vida. Amén. El problema es que uno a veces no quiere que Él reine. Y dejamos que reinen nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestra arrogancia, todo nosotros. El yo nuestro. Yo. Primero yo, después yo, y por si queda, yo. El yo. Pero cuando le permitimos a Cristo, le decimos: Señor, ¿tú qué quieres que haga? ¿Recuerdan ese tipo arrogante que iba persiguiendo la iglesia para llevarlos presos? ¿Se acuerdan? Y un día se le presentó el Señor en el desierto. Rumbo a Damasco iba él en su cabalgadura, y dice que cuando vio un resplandor de luz del cielo, y el hombre cayó a tierra, y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y al escuchar esa voz, él dijo, sin ver, estaba ciego, pero dijo: ¿quién eres? ¿Qué eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y ellos no le decían Señor a cualquiera, sino al Dios eterno. Entonces él reconoció que ese tenía que ser Dios. Le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Eso está en Hechos capítulo 9. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y ve a Damasco, y allí se te va a decir lo que debes hacer. Y este hombre, en obediencia, se fue a Damasco, aunque iba ciego. Duró 3 días orando, y mientras oraba, porque no veía, estaba ciego y tenía heridos los ojos del resplandor que había visto, quedó ciego completamente. Y Dios va y llama a uno de sus discípulos llamado Ananías, y le dice: Ananías está orando. Dice: ¿qué es, Señor? Ve allá a Damasco, y en la calle que se llama Derecha, allí vas a encontrar en casa de un hermano a un tal Saulo de... ¿Cómo? Él dijo: pero Señor, ese tipo está persiguiendo a la iglesia para matarlo. ¿Cómo me va a mandar a ese tipo? Y el Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de reyes. Amén. O sea, otros reyes que no son el rey del universo, porque el Señor es rey, pero rey de reyes. Amén. Y Señor de señores. ¡Dele gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Seguimos. Ya sabemos que Él vino para reinar. Hay un texto muy bonito que quiero que ojalá se lo aprendan de memoria. Es un texto poderoso que dice lo siguiente. Está en Lucas capítulo 17. Santo Evangelio según Lucas, en el capítulo 17. Y vamos a leer el verso 20 y 21. Mire lo que dice. Dice así: preguntado por los fariseos
¿Cuándo había de venir qué? El reino de Dios. Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Qué tremendo. Ellos ni sabían que el reino de Dios ya estaba ahí. ¿Por qué él dijo que ya estaba ahí? Porque Cristo estaba ahí. Amén. Porque Él es el autor del reino de Dios. O sea, el reino de Dios es el reino de Dios porque Él es Dios. Estaba ahí. El reino de Dios ya está. ¿Sabe que hoy en día todavía hay gente buscando el reino y esperándolo? Y lo tienen reinando en el corazón y no saben. Y está reinando en sus vidas y no saben. Y siguen esperando. Así les pasó a ellos allá. Ese texto ojalá se lo grabe. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Dónde está el reino de Dios? Entre nosotros está, aquí metido en el corazón. Gloria al nombre del Señor. Otro texto poderoso. Escuchen. Romanos 14. Romanos 14. Para entender qué es el reino de Dios. Romanos capítulo 14. Gloria al Señor. Dice de la siguiente manera en Romanos 14. Y el verso 17. ¡Ay, qué bonito! Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Le pregunto, ¿usted siente gozo en el Espíritu? Amén. Amén. ¿Tiene paz en su corazón? En usted está el reino de Dios. Mire, este texto describe lo que no es el reino de Dios, porque a veces creen que el reino de Dios es otra cosa. Dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Cuando el Señor nos transformó, ¿es para qué? Para que practiquemos la justicia, porque Él dice que toda injusticia es pecado. ¿Toda injusticia es qué? Pecado. ¿Y qué dice la Biblia? Que los injustos no heredan el reino de Dios. Amén. El injusto no entra al reino. Por eso no hay que practicar la injusticia. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Finalizamos con este texto que está en Apocalipsis. Con ese lo vamos recordando lo que dice. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 11. El último libro de la Biblia. En el capítulo 11 vamos a leer ese pasaje para irnos. Gloria al Señor. Nos vamos con ese pasaje que es muy hermoso. El verso 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese Rey suyo y mío, su Rey, su Dios, su Cristo, mi Cristo, su Salvador, mi Salvador, es el Rey eterno. ¿Por qué? Porque dice que inclusive los reyes del mundo vendrán y se postrarán a Él. Los reinos del mundo llegan a ser de Él. Amén. El del Rey de Reyes y Señor de Señores, y reinará por los siglos de los siglos. Y usted y yo estamos con Él y estaremos con Él. Pónganse en pie, vamos a darle gracias a Dios. Soberano Padre, te damos gracias